Estamos de regreso en A las 8:45, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y en esta segunda parte de las entrevistas vamos a conversar con el licenciado Moisés Galindo sobre el caso del juicio contra el expresidente de facto, Efraín Ríos Montt, quien está acusado de genocidio. Y además de hablar del caso de Efraín Ríos Montt, también lo vamos a enfocar vamos a tratar la arista del contexto, tratar de diferenciar el discurso de los que se dicen defensores de los derechos humanos de un concepto vital para todo individuo, que es la defensa de sus derechos, valga la redundancia, individuales, a la vida, a la libertad y a la propiedad. Le comentaba a Moisés que por la mañana escuché en un programa de radio de teléfono abierto a alguien decir: es que el problema es esa porquería de los derechos humanos. Y yo, Moisés, yo quedé impactada, porque los derechos humanos es algo que debemos de defender cada uno de nosotros. Tal vez sería mejor que lo llamáramos derechos individuales, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero por algún motivo el discurso de los que se dicen defensores de los derechos humanos ha logrado esta reacción de, creería yo, la mayoría. Pero bueno, de eso vamos a comentar más adelante. Comencemos por el principio. Genocidio. ¿Cuál es la definición de genocidio? Porque esa es la primera confusión que hay. Y yo entiendo que dentro de lo que es la definición aceptada de genocidio, no se incluye lo que sucedió en Guatemala. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no? Estás en lo correcto. La Convención de Genocidio, como la Ley Penal Guatemalteca sobre la tipificación del genocidio, tiene elementos subjetivos y objetivos que en el caso de Guatemala no encuadran. Y básicamente para nuestro público, sin ser jurista, pues todo entiende y entendemos que el genocidio, el concepto claro, nace de lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial con el proyecto de exterminio total del pueblo judío en la Alemania nazi. Y básicamente hay algo que tienen en común este concepto, y es que hay una intención que nace desde el mismo Estado para eliminar total o parcialmente a un grupo étnico o a un grupo político que al final en la Convención Internacional nunca se aceptó, porque en ese tiempo pues se opuso la Unión de Repúblicas Socialistas. Pero en el caso de Guatemala lo que hubo fue un conflicto armado interno, y es repetitivo. Lo que está pasando ahora actualmente en este proceso contra el general Ríos, y no es contra el general Ríos, lo que aquí se está tratando es de escribir la última batalla para definir realmente quién fue el que ganó en este conflicto armado interno. Tristemente, no es ni siquiera, a veces esto va más allá del campo ideológico. Aquí ya nace y ha salido a luz que hay un interés económico terrible, en el cual hay grupos que con razón o sin razón están tratando de ser parte de ese pastel que actualmente ha significado la lucha, entre comillas, de los derechos humanos. Y te voy a poner al inicio de tu pregunta. Una vez un general americano a mí me preguntó que qué tenía que decir yo como oficial del ejército de Guatemala ante los 250,000 muertos que habían, señalaban al ejército de Guatemala, y yo le contesté: para que haya la violación de un derecho humano no se necesitan 250,000, basta un ser humano que haya fallecido para que se haya dicho: aquí se violaron los derechos individuales de una persona. No necesitamos la cantidad. Sin embargo, estamos en un contexto en el cual el general Ríos Montt en este momento y los generales están puestos como un símbolo de la lucha contra la impunidad. Pero esto simplemente depende de qué lado estoy de la cancha, porque al final de cuentas estamos llevando a los que supuestamente defendieron al Estado de Guatemala, en el caso del general Ríos Montt y su gobierno, que vino fue el proceso de transición para llevarnos a la actual democracia.
nace con el gobierno de General Ríos Montt una constituyente de la cual nace la actual Corte de Constitucionalidad, nace el Tribunal Supremo Electoral, nace este proceso democrático que hemos llevado en las últimas elecciones. Este gobierno no fue un gobierno como lo hacen ver todos los grupos de derechos humanos, que ellos en última instancia hacen ver dentro de la ecuación solo lo que ellos quieren demostrar de la ecuación, y como que el resto de la ecuación nunca existió, y hacen ver que hubo un plan para específicamente eliminar al grupo ISIL. Sin embargo, todos sabemos que el Ejército de Guatemala estaba formado por parte de las 23 etnias, y aquí no hubo un conflicto por etnia contra etnia, no, que aquí hubo un conflicto ideológico que no era de Guatemala, era mundial. Sin embargo, hoy por hoy, aparentemente es el General Ríos Montt al que sientan como bandera insignia para esta última batalla, para ganar la guerra, esta guerra ideológica que pretenden ellos imponer como una victoria final. Pero al final, si él es el que sale condenado por ser el intelectual, el que realmente va a salir condenado es el mayor Otto Pérez Molina, porque él era el comandante del área ISIL en el tiempo en que señalan al General Ríos Montt. Entonces lo que aquí se ve es algo perverso, porque si ellos logran que el General Ríos Montt vaya a juicio y sea condenado, van a seguir inmediatamente, así como dice ese estribillo, el 14 a las 14 con el comandante Pérez Molina cuando entregue la presidencia, porque él era el autor material de algo que no sucedió, porque ellos señalan 1.700 muertos, pero en este país, el último gobierno, creo que pasaron los 20.000 muertos. Y no, eso, no precisamente eso es genocidio, ¿eh? Entonces, solo una pregunta. Parte de la defensa